¿Alguien acabó? De leerlo, sí, profe. Sí. ¿Y de traducirlos? No, todavía. Todavía no. Poco. La verdad, Sí, no. Para darle sentido a los textos. A ver, ¿por qué no? ¿Qué les cuesta trabajo? A ver, enséñame dónde van traduciendo, por favor. A ver, todos. Ok. ¿Los demás? No bajen sus libretas. A ver, los demás. Martínez, Yescas, Luis García. Ok, a ver, ¿quién me quiere hablar de alguno de los artículos? Con sus propias palabras, ¿de qué trata? ¿Quién dice yo? Yo, del que pues ya le llevo avanzado traducido, fue el de la capecitabina, que pues de lo que le voy entendiendo dice que es una sustancia que ayuda a lo que es como anticancerígeno, y mencionan en específico la fluoropirimidina, que está presente en los tratamientos contra el cáncer, y están haciendo como una evaluación de cómo funciona este fármaco. Porque, por ejemplo, están revisando cómo es la velocidad, cómo es el volumen de distribución, y cómo funciona en sí los metabolitos que se generan del fármaco, y mencionan diferentes metabolitos que se van desarrollando de acuerdo a las diferentes síntesis que tiene en diferentes como pasos o procesos, porque se forman diferentes metabolitos. Y hay uno en especial que creo que es el 5-FUI, me parece, o FU, que es uno de los metabolitos que es más activo. Y pues también mencionaba que, por ejemplo, el fármaco se absorbe muy rápido, y lo que genera que tenga una activación rápida, y que igual pues es sintetizado por la carboxil esterasa, y que esa va a estar presente también en células tumorales como en células normales, o sea, células sanas. Y pues va haciendo básicamente un estudio de comparación. Toman un grupo de personas, me parece que son 14 varones, o sea, y 16 mujeres, para hacer una comparación de cómo va a ser el efecto del fármaco dentro de esas personas, y van haciendo pues análisis diferentes para poder comparar cómo van reaccionando, porque son también personas con diferentes estadios o etapas del cáncer. Menciona también diferentes tipos de cáncer, porque hay un fragmento en el que menciona el cáncer de mama, el tratamiento metastásico del cáncer de mama, el tratamiento metastásico de lo que es como tal el cáncer de colorectal. Y igual pues menciona cómo va haciendo esa comparativa, porque hay personas que les desarrolló algún efecto de toxicidad, entonces no pudieron continuar el tratamiento como tal, y lo compara contra otros tratamientos de diferentes fármacos que se dan también a las personas que sufren cáncer. Muy bien, Teresa. A ver, por favor, Caro. Porque ahora resulta que no puedes encender tu cámara. A ver, por favor. Nada más enciende tu audio, platícanos más sobre el mismo artículo. Ay, apenas los estaba traduciendo también. No los he leído como tal. Es que no es inglés. A ver, cuéntanos qué le has entendido a ese artículo. Es igual de la capecitabina.
A ver qué le vas entendiendo, por favor, Caro. Pero es que no los he estudiado. O bueno, sí, pero apenas los empecé a traducir. Ayer me levanté a las 4 y llegué muy cansada a mi casa. Y mandó tarde los, ¿cómo se llama? Estos trabajos y me quedé dormida. ¿Quién los mandó tarde? ¿Yo los mandé tarde? No es que llegaron como a las 8 por ahí, pero pues yo ya estaba muy cansada. Y trabajo, entonces salí de mi trabajo a las 11 y ya no. No, por eso yo los mandé tarde. No, ¿Cuándo se los envié, Caro? ayer. ¿Segura? ¿Cuándo los envié, jefe? Me los envió el día lunes en la noche, como a la medianoche más o menos. Entonces, ¿qué pasó, jefe? ¿Por qué a Caro le llegó hasta ayer? Sí, esa fue una responsabilidad mía. El día martes estuve con unas cuestiones familiares, por lo cual, además de que estuve con unas cuestiones de coordinación, la verdad, sé que no es pretexto, ¿no? Lo olvidé enviarlo y ayer miércoles justamente pues me quedé sin batería toda la tarde. Igual esto pueda que no suene creíble, pero es que en verdad no tuve batería toda la tarde y llegué tarde a mi casa porque tuve que ir a mi terapia. Entonces, pues cuando llegué justamente pues se los proporcioné a mis compañeros, ¿no? Pero esto es más que nada responsabilidad mía. Ok, jefe. Me hubieras avisado el día de ayer porque yo estoy confiado en que ya tradujeron los 3 artículos. Precisamente es parte de su evaluación esto, porque todo lo que nosotros vamos viendo va a recaer no solamente, o no queda, que las cosas no queden al aire, ¿sí? Las cosas siempre tienen que aterrizar en algo. Precisamente por eso me tardé un poco los días pasados buscando algunos artículos que ustedes más o menos le puedan entender y que no se les complique mucho. Obviamente hay muchos artículos, ¿sí? Tenemos miles de artículos, pero no les puedo dar también cualquier artículo porque hay técnicas también que ustedes quizás no las dominan, no las manejan, no las han escuchado. Entonces, la verdad, tuve que dedicar un buen rato en estar buscando los artículos con la finalidad de que sean temas y sobre todo algunas cosas de las que ustedes ya han visto o al menos que no se les complique, ¿sí? Entonces yo estaba con la seguridad de que al menos hoy ya pudiéramos trabajar un poco esta parte, ¿sí? Bueno, entiendo a veces la situación, espero no sea, más bien que sea la primera y única vez. ¿Alguna cosa, jefe? Inmediatamente avísame, ¿no? Porque uno también está confiado en el sentido de que ustedes pueden ir avanzando o podemos ir avanzando en clase con algunas otras cosas, ¿no? Necesito que sí los traduzcan bien, por favor. Traduzcan bien los artículos. El día lunes vamos de hecho, la dinámica en la cual yo trabajo con los artículos es que vamos leyendo directamente el artículo. Necesito que lleven impresos los artículos, por favor, para el día lunes a clase, los 3 artículos. De preferencia, tradúzcanlos sobre el mismo artículo. Vayan poniendo las palabras únicamente que no le entienden. Todo lo demás, si lo van comprendiendo, no hay ningún problema, ¿sí? Veo que lo van pasando todo a la libreta. Eso es bueno también porque les va ayudando, pero sí nos va a llevar un poquito más de tiempo. Pero no hay de otra. No hay de otra porque solamente así vamos a aprender a leer los artículos en inglés, a entenderle a los artículos en inglés, a comprender lo que se está realizando, ¿sí? Ahorita acabo de escuchar la participación de su compañera Teresa, me parece muy acertadamente la participación porque en realidad de eso se trata, ¿sí? Pero sí quisiera que los viéramos directamente desde el artículo que está en inglés, ¿sí? Los imprimen por favor, los llevan el día lunes
y ya vamos, y pueden ir traduciendo sobre el mismo artículo. No importa aunque quede rayado, quede encimada las palabras, ¿sí? Pero traten de ir buscando con su diccionario únicamente las palabras que no entienden. Y las que ya van entendiendo, eso ya vayan dejándolo, porque acuérdense que el inglés siempre tiene, cuando ustedes lo meten a la computadora, les traduce otras cosas, otras palabras, entonces a veces se pierde la comprensión, ¿vale? Entonces no quiero que hagan eso. No quiero que hagan eso, al contrario, quiero que les va a servir también como clases de inglés, ¿sí? Que vayan traduciendo a partir del diccionario, o pueden ir apoyándose con Google, porque Google también no tiene todo el diccionario como tal. Pueden ir apoyándose de Google, pero en sí, si quieren, llévense su diccionario, no importa, el día lunes también, ¿sí? Llévense su diccionario, no pasa nada. Así como luego cargan su abaco con el doctor Arturo, así también van a cargar su diccionario. Entonces, por favor, ¿alguien quiere hablarnos del mismo artículo que ya nos estaba hablando su compañerita o algún otro del que hayan avanzado, por favor? Yo en ese artículo precisamente tengo una duda. Hay una palabra en cuanto a lo de los resultados que no me quedó muy clara, que es lo de, cuando ya nos está dando el análisis de los resultados, nos está diciendo de que este estudio se hizo en un aproximado, bueno, con una comunidad, con un grupo de 30 personas, y nos dicen que esas 30 personas, todas son pacientes de cáncer colorectal, es lo que nos dice, y nos da ahí, pues, términos que ya hemos estado viendo, ¿no? Como, por ejemplo, lo que ya mencionaba la compañera, de los tiempos de vida media, el volumen de distribución, entre otras cosas. Pero hay un pequeño, una palabra que no sé si a lo mejor yo no la encontré, yo pues la traté de buscar, que es, quiero pensar que son siglas, que es ECOG. Eso no supe que en sí qué era lo que quería decir. Entonces dice, por ejemplo, dice, la frase completa dice, el estudio incluyó a 30 pacientes con cáncer colorectal con una edad media de 58 más o menos 9.5 años, con un estado funcional ECOG de 0 a 1, pero ese ECOG no supe qué es lo que quiere decir. Entonces, no sé si me pudiera apoyar por ahí en esa parte, maestro. A ver, es la parte de los resultados, ¿no? Sí, es en la parte de los resultados. A ver, ¿puedes leer la frase nuevamente? Lo del párrafo. Sí, dice, el estudio incluyó a 30 pacientes con cáncer colorectal con una edad media de 58 más o menos 95 años o 9.5. Es que ahí no sé si fue cuestión pues de la edición, bueno, del escaneo, pero quiero suponer que son 95 años, ¿no? Y con un estado funcional ECOG de 0 a 1. No, es 58 más o menos 9.5 años, o sea, que puede ser personas con menor, sea de 58, 9.5 años más pequeños o 9.5 años más grandes. Entonces eso lo podemos tomar como una desviación estándar. Exactamente, sí. Todos los estudios que se realizan siempre van dirigidos, bueno, más bien, se apoyan de estudios estadísticos. Quizás ustedes cuando vieron la parte de estadística, a lo mejor se preguntaban, bueno, ¿yo para qué voy a ocupar estadística? Precisamente los estudios estadísticos es el sustento, es la afirmación, es la corroboración de todos los estudios que se quieran realizar. Entonces, todos los métodos que se vieron, por ejemplo, en estadística, en métodos estadísticos, nosotros lo podemos aplicar acá, que es el análisis de varianza, la t-de-Student, la G-cuadrada. Todas estas metodologías nos sirven para reafirmar de acuerdo a los estudios que estén realizando, porque acuérdense que siempre manejamos
un número de pacientes en este caso. ¿Sí? Ahora, eso que viene ahí como siglas ECOG son precisamente análisis clínicos que se desarrollan a las personas, incluyendo toda la parte de los estudios de orina, estudios de sangre, algunos estudios que tienen que ver con por ejemplo, hepáticos, algunos estudios que tienen que ver con la cuestión renal, puesto que estamos trabajando o bien están evaluando parámetros farmacocinéticos. ¿Sí? Siempre recuerden que hemos mencionado a partir de lo que hemos visto de esta parte de farmacocinética, lo que llevamos, porque todavía no terminamos la parte de farmacocinética, venimos mencionando parámetros que son importantes para la buena absorción, para la buena distribución de los fármacos. ¿Sí? Entonces, parte de esos parámetros que se van a evaluar tienen que ver, obviamente, con el funcionamiento del propio organismo, del ser humano. Cuando hay intervenciones, por ejemplo, por parte del organismo, ¿qué es lo que se hace? Pues necesitamos reafirmar con estudios clínicos, ¿sí? Estudios de vanguardia que se hacen comúnmente en la parte del laboratorio clínico para poder sustentar y poder estar seguros que el paciente a lo mejor está en buenas condiciones, que el paciente a lo mejor tiene algún problema, pero en base a ese problema que tiene, pues bueno, ya se va analizando cuáles son los resultados que se van generando en un momento dado cuando nosotros estamos haciendo la evaluación, en este caso de un fármaco, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos ver cuáles son las condiciones del paciente y para ello pues se tiene que trabajar o se tiene uno que valer de los parámetros clínicos, ¿no? Todos estos parámetros que ustedes van viendo seguramente en bioquímica metabólica, ¿sí? Todos esos parámetros son los que en un momento dado nosotros tenemos que evaluar, ¿sí? Es decir, decíamos la otra vez, si yo agarro un grupo de pacientes, ¿qué es lo que tengo que ver? Primeramente, que las condiciones de los pacientes sean muy similares, ¿sí? Ahí, por ejemplo, nos maneja un rango de edad, ¿sí? Un parámetro de las edades. ¿Por qué? Porque es cuando existe, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de cáncer, digamos que eso es una etapa de la vida en la cual existe un mayor desarrollo en cuanto a cáncer. Por ejemplo, en este caso, o puede ser cáncer de mama, o puede ser cáncer de próstata, inclusive en los varones, o puede ser cáncer de cervicuterino, también algunos casos de las mujeres, ¿sí? Y así. Entonces, es una etapa en la cual se desarrolla en mayor proporción la enfermedad, ¿sí? Y por eso es que estamos manejando en este caso un rango de 58 más o menos 9.5 años, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco podemos decir, pues exclusivamente las personas de 58 años, ¿no? ¿Sí? Porque aquí también va variando de acuerdo a las condiciones genéticas, al estilo de vida y muchos otros factores, va variando, ¿sí? Entonces, todo esto nosotros lo vamos a validar en base, primero, a las condiciones del paciente, la edad, ¿sí? El peso. De ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer también estudios clínicos para ver cuáles son sus parámetros, en este caso, metabólicos, parámetros que nos van a ayudar a identificar la parte del funcionamiento de algunos órganos que van a intervenir para generarnos resultados en cuanto a la parte farmacocinética. Entonces, a eso es lo que se refiere, lo que nosotros tenemos ahí. No sé si puedan hablarnos un poquito más sobre ese artículo, cuáles fueron los resultados, qué es lo que se discute en este caso, porque déjenme decirles que siempre que ustedes tengan un artículo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer con el artículo? Primero, pues para saber qué es lo que se hace, si el artículo nos interesa, porque déjenme decirles que cuando se escribe un artículo,
lo primero que se tiene que hacer es que el nombre que se le ponga al artículo pues debe ser algo atractivo, ¿sí? Algo que llame la atención a la persona que esté investigando, al lector, ¿sí? Entonces, desde ahí, nosotros nos vamos hacia la parte del resumen, ¿sí? Todos los artículos tienen un abstract, un resumen, en el cual habla de manera general lo que se hace en el trabajo. Si nos interesa, nos llama la atención, pues ya nos vamos metiendo poco a poco, ¿no? A veces lo que nos interesa únicamente es la información general. Pues nos podemos ir hacia la parte del marco teórico. A veces lo que nos interesa es una metodología, por ejemplo, ¿sí? Saber cómo hicieron ese trabajo. Bueno, pues me voy hacia la parte metodológica. Saber qué es el resultado que se obtiene, por ejemplo, ¿sí? Pues entonces yo me iría en la parte de los resultados conjuntamente con la parte de la metodología, y entonces voy comprendiendo lo que se va haciendo o lo que se va obteniendo en el artículo, ¿sí? Entonces, ¿cómo por ejemplo un artículo o un trabajo se va concluyendo? En base a los resultados que se obtienen, tiene que haber una serie de discusiones. Porque un trabajo que se desarrolla es porque vamos a hacer un aporte, ¿sí? Vamos a hacer un aporte. A lo mejor ustedes se han enterado de que en la facultad ha habido simposios, por ejemplo, ¿sí? Estos simposios que se hacen en la facultad no es nada más pues para ver qué sale, ¿no? Sino más bien es para ver qué es lo que se está trabajando en toda la facultad, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo los maestros con sus alumnos? ¿Qué trabajos se están desarrollando? ¿Qué áreas de investigación? ¿Sí? Y por ahí seguramente ustedes se han dado cuenta que salen trabajos muy, muy importantes, muy interesantes, ¿sí? Pero todos deben tener un aporte. Por mínimo que sea el aporte, ¿sí? Por mínimo que sea el aporte, debe ser reconocido, debe ser discutido, ¿sí? Debe ser discutido con otros trabajos similares, ¿sí? Con algo que se esté desarrollando en otros lados. Entonces, de eso se trata. Y por eso es que viene una parte en la discusión. Como hacen ustedes en sus reportes de práctica, ¿no? Siempre les dice el profesor, no, pues que deben poner un apartado ahí de discusiones en base a su resultado, ¿sí? ¿Qué van a discutir? Pues el resultado que ustedes obtuvieron, por qué lo obtuvieron, cómo lo obtuvieron. Pueden compararlo con otros resultados de sus compañeros, ¿sí? De eso se trata la discusión. Entonces, de igual manera, nosotros aquí en los artículos siempre debemos estar atentos a esa discusión. Y al final, pues viene una conclusión, ¿sí? Una conclusión en la cual nos indica que si el trabajo tuvo éxito, no tuvo éxito, en qué sentido tuvo el éxito, ¿sí? O cuáles son las aportaciones generales que se pueden dar, qué otras recomendaciones puede haber, ¿sí? Entonces, con eso concluye siempre un trabajo de este tipo, un artículo, ¿sí? Entonces, si yo quisiera que ustedes fueran analizando cada uno de estos rubros que se manejan en un artículo, y siempre van a estar diseñados en ese sentido. La introducción, viene una parte de antecedentes o marco teórico, viene una parte en la cual se genera la metodología, y la metodología en base al trabajo, cómo se hizo, con qué se hizo, qué reactivos, qué equipo, ¿sí? Cuáles fueron las técnicas que se utilizaron. Posteriormente vienen los resultados en base a la metodología también, ¿sí? Los resultados. Y posteriormente vienen las discusiones y al final las conclusiones y por último la referencia, ¿no? ¿Sí? Entonces en ese sentido está. No sé si alguien más quiere aportar con respecto a este artículo, que fue lo que leyeron, que fue lo que le van entendiendo. ¿Les parece o no les parece interesante? A ver, cuéntenme, por favor. Yo, por mi parte, algo que me pareció como interesante fue que en el estudio que hicieron, dice que administraron, al parecer, un poco menos, o si no recuerdo bien, la mitad de lo que se supone que es la dosis que está aprobada,
Más sin en cambio, pues se obtuvieron buenos resultados. Al menos el tratamiento se vio que estuvo bien. Y lo que era como curioso es que en el caso de, mencionaba ahí como los japoneses y no me acuerdo qué otros, hubiera sido entendible la diferencia, ya que son, decía que eran muy diferentes. Más sin en cambio, en el caso de los estadounidenses, que era para donde estaba aprobada esa dosis, eran un poco similares, más sin en cambio asimilaba, bueno, lo que decían era que posiblemente los factores que afectaron para que, a pesar de que fuera una dosis menor, funcionara, decía que podría ser el sexo, la dieta y la edad que tenían. Ok, sí. De hecho, si ustedes recuerdan, hemos venido mencionando algunos factores que son importantes y que intervienen, ¿no? Para que nosotros tengamos los resultados correctos o resultados terapéuticos adecuados, ¿no? Y parte de lo que mencionábamos precisamente es que hay variaciones genéticas, ¿no? Si hay variaciones genéticas, entonces decíamos que hasta entre familiares, ¿sí? Hasta entre familiares hay variación, entonces, ¿qué más podemos esperar en diferentes especies, diferentes países? ¿Sí? Entonces, hay mucho más variación. Por eso es que se tienen que hacer también este tipo de estudios para ver cuáles serían las dosis en cada una de las, de algunos sitios específicos, ¿sí? Y que podamos tener nosotros un buen tratamiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso de ahí proviene la parte de la farmacovigilancia, la parte de la farmacia hospitalaria comunitaria, que ustedes llevarán en octavo y noveno semestre, que es cómo nosotros vamos a estar adecuando y cómo vamos a estar corrigiendo las dosis en base a las personas, ¿sí? En base a las características de las personas. Esa es una parte que, bueno, va a ser difícil lograr que cada uno de nosotros, por ejemplo, tenga un tratamiento, ¿no? Pero al menos que tengamos unas características similares y con un tratamiento que se asemeje, ¿no? Que se asemeje a las dosis que nosotros requerimos. Y de esa manera es como vienen diseñados los fármacos, ¿sí? De esa manera es como vienen diseñados los fármacos, puesto que pues no vamos a tener una dosis exclusiva para cada paciente, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más que pueda aportarnos? Yo, profe, pues otro dato que igual se me hizo interesante y aquí podríamos meter a lo que es la farmacovigilancia, es que menciona que la TP es una enzima que es la responsable de convertir a este fármaco, la citabina, en su metabolito activo. Y aquí en este estudio también se comprobó que la actividad en las células tumorales, o sea, las personas que tienen cáncer, era 4 veces mayor que las células normales. Y esto es lo que explica el por qué el bajo nivel sistémico de estos metabolitos en el estudio y en estudios previos. Pero pues, sin embargo, como el estudio se hizo a personas que tenían que no tenían cáncer, estaban relativamente bien. Por eso pudieron tomar unas concentraciones menores a las ya establecidas por esta organización americana. ¿Cómo se llama? Ay, no recuerdo el nombre, pero La FDA. FDA, exactamente. Así es, la FDA. Ajá, pero como que explican el por qué las personas con cáncer no presentan esos mismos niveles debido a esa enzima. Muy bien, Estalva. La FDA, ustedes van escuchando o han escuchado hablar de la FDA cuando las vacunas son aprobadas, dice por la FDA, cuando algún medicamento es retirado en base a por mandato de la FDA, ¿sí?
La FDA es una organización a nivel mundial, obviamente manejada por Estados Unidos, que regula la administración de alimentos y drogas que en un momento dado puedan estar, se puedan administrar a pacientes o a personas no sanas. Entonces, F es de alimento, food, D de droga y A de administración. Eso es lo que significa FDA, ¿sí? Entonces, la administración es la organización de la administración de alimentos y drogas, ¿sí? Regula todos los medicamentos, todos los insumos que en un momento dado puedan servir para, como tratamientos, como alimentos, como nutrientes, ¿sí? Para el ser humano. Por ahí, seguramente ustedes leyeron en la parte de las discusiones, viene una dosis en la cual se está manejando. ¿Cuál es la dosis que se manejó en este caso para este trabajo? Es de 1250 miligramos por metro cuadrado, oralmente 2 veces al día por 14 días consecutivos. Ok, ¿y eso qué menciona ahí? ¿Que es una ventaja, una desventaja que en base a esa dosis que se utilizó? Pues menciona de que esto es la mitad de la dosis que se supone que es aprobada por este organismo que es la FDA, algo así me parece, y que pues mostró una ventaja porque en sí el volumen de distribución no cambió mucho a que si se hubieran administrado correctamente los 2.500 de manera entera. Entonces mencionó que pues es una ventaja. Ok, entonces parte de los resultados que se han obtenido en este trabajo, pues sí tienen que ver realmente con la parte de que es digamos que los estudios que se realizaron se obtienen buenos resultados. Al final de cuentas, las concentraciones están dentro del rango que maneja la FDA, ¿sí? La Organización de la Regulación de la Administración de Alimentos y Drogas o Fármacos. Entonces, en ese sentido, cumple, ¿sí? Está cumpliendo con la parte de la normatividad, ¿sí? ¿Qué otras cosas podemos hablar del artículo, por favor, Edwin? Otra cosa importante era que, como tal, esta droga tenía mayor afinidad por las células cancerígenas que por las normales. Entonces se alcanzaban mayores concentraciones y más rápido en donde se encontraban los tumores. Y en la parte de discusión igual decía que habían casos, como la mayoría de los pacientes tenían ya avanzado su cáncer, decía que presentaba algunas disminuciones, en algunos también se mantenía estable, y solamente en 2 casos fue tóxico, entonces se le suspendió su uso. Ok. Además, ¿puede agregar más sobre este artículo? Yo puedo mencionar algo más que me pareció interesante. Adelante, por favor, Teresa. Que fue como que había un seguimiento de la síntesis del medicamento de los metabolitos, porque había un seguimiento como que el producto que se iba generando por cada reacción y además la enzima que regulaba ese proceso. Y también lo que me pareció interesante, que es más o menos de lo que mencionaba Edwin, es que no solo había una actividad a nivel de las células tumorales, sino también había una actividad en las células sanas. Y lo que estaban buscando también era reducir más o menos esa actividad que había en las células sanas, porque mencionaba que creo que es la timina fosforilasa, también actuaba en las células normales, pues. Y entonces lo que no entendí muy bien, pero que sí recuerdo es que lograron alguna forma de que se aumentara la velocidad para actuar en las células tumorales y así no hubiera una afectación tan grande en las células sanas.
Me parece que era 4 veces mayor aproximadamente la velocidad que se alcanzó para actuar en las células tumorales, y lo que se vio como que reflejado en los resultados, porque hubo en algunos pacientes pues esa disminución de lo que era el tumor como tal. Ok. A ver, por favor. A ver, Gustavo, cuéntanos cuál es la diferencia entre una célula cancerígena y una célula normal. Creo que tienes apagado tu micrófono, Gustavo. ¿Me escuchas, Gustavo? Creo que no me escuchó y como... A ver, Gustavo, ¿sí estás o no estás? Prefirió ir mejor. A ver, Enrique. Bueno, tenía entendido que las células normales llevan una división, pero ocurre algo en una fase de ellas donde si por alguna razón se mezcla, digamos, una proteína que no es, o tiene como algún, ¿cómo se dice? Bueno, tiene, digamos que en el ciclo falla algo, es cuando se empieza a producir la deformación en la célula. Y estas no reciben señales y se replican más rápido, si mal no recuerdo. Ok. Ajá. Doctor, bueno, yo tenía entendido igual que las células cancerígenas no tienen hay algo, creo que es una proteína que les dicen hasta dónde deben de replicarse y en qué momento. Entonces las cancerígenas pierden esa capacidad y se replican sin control alguno. Sí. Sí, todas esas características que usted menciona sí son correctas, ¿no? Tiene emiten, digamos que hay un aumento en cuanto a al poder de replicamiento, ¿no? Sí. Se me acaba de olvidar las moléculas que generan y que, a ver, alguien por ahí puede apoyar. Hay moléculas que se generan que son, digamos, que incrementan la velocidad de replicación. ¿Sí? Entonces, como ya mencionaba por ahí su compañero Enrique, precisamente sí hay digamos que cuando nosotros queremos comparar una célula cancerígena entre una que no es cancerígena, pues a veces lo único que que la diferencia son algunas proteínas, ¿no? Y estas van a emitir señales que pueden generar reproducciones más rápido, ¿sí? A mayor velocidad, y entonces lo que genera que la célula no tenga un límite para poder estarse replicando, ¿sí? Cuando esto sucede y hay un descontrol en cuanto a la velocidad de reproducción o de división celular, en este caso, tenemos la diseminación, ¿no? Hacia diferentes zonas. Entonces, cuando nosotros hablamos de que se empieza a complicar, por ejemplo, el tipo de cáncer, ¿sí? Porque va dependiendo también la zona donde se esté generando, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir que al final de cuentas hay malformaciones celulares, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la velocidad con la cual se está replicando, se está dividiendo la célula, es inevitable y por consecuencia también
se empieza a ver un tejido que se forma que no es el adecuado, ¿no? ¿Sí? Entonces, son factores de las moléculas, son factores, las moléculas que generan las células como señalizadores, son factores de, algunos son factores de transferencia, otros son factores de replicación, ¿sí? Factores para la división celular. Entonces son los que están implicados en un momento dado para que pueda existir la regulación en cuanto a la división celular. ¿Sí? Les decía que esto va dependiendo de la zona, ¿no? Dependiendo de la zona, entonces es como se va diseminando. En algunos casos se da por mutaciones, ¿sí? Por algunos cambios en algunos de los pares de bases que tenemos a nivel de DNA, ¿sí? Entonces, cuando existe una mutación, esto nos va a generar que hay un cambio en la replicación del RNA, ¿sí? Y por consecuencia las proteínas que se estén generando de ese RNA serán diferentes a las que se esperan en una célula normal, ¿no? Entonces de ahí empieza el desajuste y empieza la división de la célula. Bueno, eso por mencionar algunas cosas, ¿no? ¿A qué conclusión llegaron en este artículo, Marisol? ¿Cuáles fueron las conclusiones que se dieron en este artículo? Ahí no está Marisol, ya se fue. Diana, a ver, Diana, ¿cuáles fueron las conclusiones que se dan en este artículo? De lo que yo entendí es de que se compararon las dosis y que pues no afectaba, como ya lo habían dicho mis compañeros, la dosis si era menor no afectaba, usar una dosis más baja no afectaba el tratamiento y básicamente es. Bueno. Entonces, la dosis estaba dentro del rango, la cual marca la FDA. Hay buen volumen de distribución. Entonces, los parámetros farmacocinéticos que en este momento se están generando son adecuados. Por lo tanto, como menciona ahí el artículo, se están probando, o más bien se prueba el medicamento por primera vez, ¿sí? En pacientes, y pues los resultados que se generan son de bastante interés, ¿no? Y son benéficos. ¿Alguien más leyó alguno otro de los artículos? ¿No? Bueno, yo leí un poco de la dexradatona en ratones, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, pero ahí lo que ocupaban eran ratones para medir el nivel de, o bueno, cómo actuaba esta, no sé cómo llamarlo, esta rubraxatona, y pues decía que se ocupaba para muchas otras variedades, como para curar lesiones o antioxidantes, pero también tenía algunas características que podía disminuir la grasa corporal, bueno, los triglicéridos y el colesterol gracias a una enzima que se llamaba lipoproteína inelasa, no me acuerdo muy bien. Bueno, el chiste es que en 30 ratones les dieron digamos que experimentaron y determinaron que esta sustancia podía disminuir los triglicéridos y podía aumentar la actividad plaquetaria en las células de la sangre. Ok. Ese es en cuanto a es una dosis oral, ¿no? De la rubraxantona en ratones. Ajá, bueno, igual también decía que es que se me va el nombre, bueno, yo siempre le digo saltar, pero evitaba
el primer paso, pero aunque la dosis era un poco más, se absorbía más lentamente. El efecto del primer paso, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece si lo leen, esos artículos, los leen bien, ¿sí? Los traducen y los terminamos de discutir el día lunes, ¿sí? El día lunes, por favor. Ya sin mayor, sin ninguna otra situación, ¿vale? Mientras vamos a avanzar ahorita con la parte de el metabolismo de los fármacos. Vamos a ver en qué consiste el siguiente proceso, que es, no sé si ya se observa las diapositivas. Y ya se ve, maestro. Ya. Ya. Ok. En este sentido, pues bueno, el proceso que continúa después de la distribución de los fármacos y que algunas vías también, recuerden que nos llevan a este proceso metabólico, que también se puede llamar como una biotransformación del fármaco, ¿sí? Va a ser un proceso bastante importante para aquellos fármacos que tienen que generar un producto o algo que se va a denominar como un metabolito, ¿sí? Y muchas veces los fármacos entran de manera inactiva al organismo en forma de algo que se denomina como profármacos, ¿sí? Como profármaco. Entonces, una vez que va a pasar por el mecanismo del metabolismo, ¿sí? O de la biotransformación, entonces se van a generar compuestos activos. En este sentido, el hecho de hablar de metabolismo es porque vamos a tener, como dice acá en la diapositiva, modificaciones en la estructura química del medicamento. ¿Esto en base a qué? En base a un conjunto, un grupo de enzimas que vamos a tener en el organismo y que principalmente van a estar en el hígado, ¿sí? El producto que se esté generando del proceso de metabolismo o de biotransformación le vamos a denominar como metabolito, ¿sí? Este metabolito muchas veces puede ser activo o muchas veces también puede ser inactivo, ¿sí? Para que el fármaco pueda ser eliminado del organismo, necesita ser transformado, o sea, cambiar su estructura química. En ese sentido, necesita pasar por la biotransformación y entonces el metabolito que se genera es más hidrosoluble que el metabolito precursor o el producto que se está introduciendo inicialmente y por consecuencia puede ser eliminado más fácilmente. Y aquí está, ¿no? El metabolito va a ser más polar e hidrosoluble que el fármaco precursor. Eso con la finalidad de que pueda eliminarse más fácilmente, ¿sí? De que pueda eliminarse más fácilmente. Luego, el principal órgano que metaboliza es el hígado, pero no es el único. Muchos fármacos también se metabolizan o se transforman en el páncreas, se transforman o metabolizan en los pulmones, en el mismo estómago, en los intestinos, ¿sí? Aunque es con menor frecuencia, pero también pueden biotransformarse o metabolizarse en algunas zonas diferentes al hígado. Ahora, ¿cuántos tipos de reacciones vamos a tener para el metabolismo? Vamos a tener dos fases, ¿sí? Vamos a tener dos fases en este proceso. La fase que se llama como fase 1, reacciones que intervienen en la fase 1 y reacciones que intervienen en la fase 2 o reacciones de tipo 2. Yo quiero comentarles que el fármaco
no siempre va a seguir este orden que nosotros tenemos acá en la diapositiva, que tiene que pasar por la fase 1 y después por la fase 2, ¿sí? O sea, no siempre va a seguir eso. Puede ser que haya fármacos que únicamente van a llevar a cabo la fase 1 y hasta ahí, ¿sí? Ya no llevan a cabo una fase 2. Puede ser que tengamos fármacos que nada más lleven a cabo una fase 2 directamente, ¿sí? Ay, perdón. Una fase 2 sin pasar por la fase 1. ¿Sí? Que solamente lleven a cabo una fase 2 sin pasar por la fase 1. Y a partir de la fase 2, pues se genera ya lo que es algo que le vamos a llamar como un metabolito conjugado, porque ahorita vamos a ver qué tipo de reacciones se llevan a cabo en cada una de las fases, pero no siempre va a seguir un orden. En algunos casos también se puede llevar a cabo primero la fase 2 y posteriormente la fase 1. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no hay un orden. No hay un orden en cuanto a las reacciones o a las fases que se van a estar llevando a cabo en cuanto a la biotransformación de un fármaco, ¿sí? Todo va a depender del tipo de fármaco, todo va a depender de dónde se vaya a llevar a cabo esta biotransformación, el tipo de reacción, los tipos de enzima, ¿sí? Y qué es lo que nosotros, o cuál es la finalidad del fármaco. De todo eso va dependiendo. Entonces, de manera general, podemos decir que tenemos el fármaco a través del proceso de metabolismo o de biotransformación. Vamos a obtener el metabolito, ¿sí? El metabolito se puede generar de la reacción de fase 1, ¿sí? Y obtenemos un metabolito conjugado de la reacción de fase 2, ¿vale? Eso dependiendo de las reacciones que se lleven a cabo, y muchas veces, pues esto es con la finalidad de que el fármaco se pueda eliminar, ¿sí? Vamos a ver qué tipo de reacciones se llevan a cabo en cada una de estas fases. Vean, en el caso de la primera fase o fase 1, vamos a tener reacciones de oxidación, reacciones de reducción y reacciones de hidrólisis. ¿Sí? Con el hecho de que se lleve a cabo una de estas reacciones de fase 1, podemos tener varias cuestiones en este sentido. Podemos decir que el fármaco puede desactivarse, ¿sí? Si el fármaco está activo a través de una reacción de oxidación, de reducción o de hidrólisis, puede desactivarse. Y una vez que se desactiva, puede eliminarse, ¿sí? Otra, que puede cambiar su acción. Algo de lo que veíamos en las clases pasadas es, por ejemplo, cuando nosotros aplicamos mayor concentración en un fármaco, ¿sí? Cuando aplicamos mayor concentración, por ejemplo, de un fármaco, decíamos que podemos saturar las moléculas que van a recibir el fármaco o los receptores. Entonces, cuando eso sucede, el fármaco puede, la concentración que está libre del fármaco puede irse hacia el metabolismo, ¿sí? Y sufrir cambios en su estructura con la finalidad de llevar a cabo esto que estamos teniendo acá. Un cambio también en la actividad, ¿sí? Entonces, ojo, esa es una de las consecuencias que se puede dar si nosotros o aumentamos la concentración en un fármaco, ¿sí? Damos una dosis errónea, o bien administramos dos fármacos que puedan interactuar entre ellos, ¿sí? Que puedan interactuar y que puedan generar cambios en su estructura en base a un metabolismo, ¿sí? Porque se lleva, como hay concentración del fármaco libre, se va hacia el metabolismo, se transforma a través de una de estas reacciones que nosotros tenemos, y entonces los metabolitos que se estén generando se vuelven activos, pero para otra actividad, ¿sí? Para otro efecto, no para el que nosotros esperamos, ¿vale?
La tercera de las actividades que se puede llevar a cabo con la reacción de fase 2 es que se genere un metabolito activo. Lo que les mencionaba, entra al organismo un profármaco, una molécula inactiva, cuando pasa por el metabolismo, por la biotransformación en el hígado, en el páncreas, en el estómago, en los intestinos, ¿sí? Cuando pasa a través de uno de estos órganos, se lleva a cabo la fase 1 de reacción y entonces el metabolito se vuelve activo, ¿sí? Ahora sí se vuelve activo para poder encontrar a sus receptores, poder formar esta unión del fármaco a su receptor y llevar a cabo su actividad, ¿vale? Y la otra que podemos tener es que a través de una reacción de oxidación, de reducción o de hidrólisis, pueden generarse metabolitos que sean tóxicos, ¿sí? ¿Pueden generarse? Por supuesto que sí pueden generarse. Y esto sucede cuando, por ejemplo, nosotros, y un ejemplo muy claro es, cuando nosotros estamos administrándonos algún antiparasitario, algún antifúngico, a un fármaco que sea antibiótico, y luego nos vamos, por ejemplo, a las calendas, nos vamos a una fiesta, nos invitan nuestra cerveza, nuestros mezcales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que vamos a generar? ¿Sí? Al rato ya nos vemos, al rato ya nos empieza a dar comezón, nos empieza a salir ronchas, se nos empieza a inflamar los labios, los párpados, se nos empieza a cerrar la respiración, las amígdalas se empiezan a inflamar, ¿sí? Creo que hay un micrófono por ahí que está encendido. Si me ayudan, por favor. Gracias. No vayan a desactivar el mío nada más. Les decía, les comento, por ejemplo, cuando se da esta interacción de algún fármaco con alcohol, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Dentro de 2 o 3 horas ya nos estamos ahí poniendo, nos empieza a dar comezón, nos empezamos a cambiar de color, ¿sí? Empieza a salir granos. ¿Eso por qué? Precisamente porque se está dando un proceso de toxicidad, ¿sí? Hay una intervención del alcohol precisamente en las reacciones de biotransformación en el hígado, ¿sí? Puesto que el alcohol también se metaboliza en el hígado para convertirse en un aldehído, ¿sí? Entonces, es mucho mayor, digamos que es más activo en cuanto a las reacciones de biotransformación en el hígado, y entonces hay fármacos que se ven bloqueados, ¿sí? Por el consumo de alcohol. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué es lo que pasa con la concentración del fármaco libre? O se convierte en otro metabolito o nos empieza a generar precisamente esta actividad del sistema inmunológico, ¿sí? Y ahí es donde se viene un proceso de toxicidad, ¿sí? Ese es uno. Otra, cuando administramos 2 fármacos que interaccionan entre ellos, reaccionan a través de una, puede ser reacción de oxidación, reducción o algún otro tipo de reacción de conjugación, y entonces nos van a generar compuestos que sean tóxicos para el organismo, ¿vale? Ese es otro. En cuanto a las reacciones de fase 2, por ejemplo, vean, aquí en las reacciones de fase 2 se llevan a cabo reacciones de glucuronidación, de acilación, de conjugación con glutatión o sulfato, de metilación y conjugación también con algunos ribósidos. ¿Qué es lo que va a generar esta fase 2 o la actividad de alguna de estas reacciones? ¿Qué es lo que va a generar? Muchas veces van a carecer de actividad farmacológica, ¿sí? Los metabolitos que se estén generando a partir de estas reacciones, que se van a llamar también reacciones de conjugación, abusados. Las reacciones en fase 2 también se llaman reacciones de conjugación, ¿sí?
Principalmente son para que el fármaco pueda eliminarse sin mayor problema, ¿sí? Algo que veíamos en la diapositiva anterior, que el fármaco se vuelve mucho más polar, y al ser más polar significa que va a ser más hidrosoluble, a tener mayor afinidad hacia el agua, y por lo tanto tiende a eliminarse más fácilmente, ¿sí? Esa es una de las ventajas de este tipo de reacción. A ver, por aquí me llegó un mensaje de Caro. Dice Caro, a ver, les voy a leer lo que me dice Caro. Dice, ¿por qué cuando nos desparasitamos es más fuerte el alcohol? Es que una tía tomó y casi se moría. Depende del medicamento o del organismo. ¿De qué creen que dependa? ¿Sí escucharon la pregunta? Yo creo que del medicamento, ¿no? Depende de la estructura que tiene y que es capaz de hacer o de reaccionar con el alcohol, dependiendo del alcohol. Esa es una. ¿Alguien más? A ver, les vuelvo a leer la pregunta. Dice, ¿por qué cuando nos desparasitamos es más fuerte el alcohol? Es que su tía de Caro dice que tomó y casi se estaba muriendo. Y la pregunta es que si depende del medicamento o del organismo. ¿Sí? En base a lo que les acabo de decir. Sí, Enrique, te escucho. No, profesor, pero... ¿No? ¿Alguien más? ¿A qué creen que se deba? Que se estaba muriendo su tía de Caro. Podría estar caducado, ¿no? Podría estar caducado. Por ahí escuché otra voz, no escuché bien qué dijo. No, pues yo creo que lo mismo que dijo Julián. Sí, es que un alcohol, bueno, conforme lo que hemos visto, yo creo es muy reactivo, puede volverse en muchas cosas, aldehídos, cetonas. Entonces, un fármaco yo creo que puede ser capaz de oxidar quizás el etanol o no sé, hacerlo reaccionar muy fácilmente. Ok. De hecho, sí, lo que les acabamos de comentar precisamente es eso, ¿no? O sea, el alcohol, por el grupo funcional que tiene, es un compuesto bastante polar, entonces puede llevar a cabo reacciones muy fáciles, reacciones de reducción, ¿sí? De hidrólisis en algunos casos, y entonces digamos que tiene mucha afinidad hacia las enzimas que van a intervenir en las reacciones de fase 1. Y ahorita vamos a ver el complejo de enzimas que interviene para este tipo de reacciones. Entonces, tiene mucha afinidad, por lo tanto, si nosotros estamos administrando en este caso, y se da mucho principalmente con los antibióticos, los fármacos antiparasitarios, los fármacos antimicóticos, ¿sí? Los fármacos que actúan directamente al nivel del sistema nervioso central también, ¿sí? Se da mucho en ese caso. Por eso es que es muy recomendable y por eso es que no se, no se puede comprar un fármaco de este tipo sin receta, ¿no? Lo que se menciona mucho, ¿sí? Nosotros no podemos comprar un fármaco sin receta cuando son fármacos que se llaman mucho más controlados, ¿sí? Precisamente por esto, porque pueden causar hay mayor facilidad que puedan causar toxicidad, sobre todo aquellas personas que no llevan un tratamiento adecuado y que lo consumen con algunas otras cosas, como en este caso el alcohol, ¿sí? Entonces lo que hacen estos fármacos es que reaccionan si se consume en este caso con alcohol, entonces el alcohol, digamos que es como que tiene mayor afinidad hacia el metabolismo, entonces bloquea, ¿sí? Bloquea el metabolismo del fármaco y el fármaco entonces va a quedar de manera libre en el organismo, ¿sí? Y entonces cuando queda concentración en el organismo, ¿qué es lo que sucede? Pues ahí va a estar
¿sí? Como el fármaco no se ha biotransformado, aunque lleve a cabo su efecto, pero no se ha biotransformado para poder eliminar, entonces ahí va a estar, porque sufrió un bloqueo, así como los que se dan aquí en Oaxaca, ¿no? Hay bloqueos. Entonces, de igual manera, los fármacos bloquean, o en este caso el alcohol, la actividad del alcohol, el metabolismo, bloquea, ¿sí? La biotransformación del fármaco y entonces va a andar circulando en el sistema, ¿no? Sistema circulatorio. Y cuando eso sucede, entonces se empieza a activar lo que nosotros llamamos como el sistema inmunológico, ¿no? Se activa y entonces empieza a dar señales. Tiene que dar señal, ¿sí? A través de la histamina, que es una de las, de los neurotransmisores que interviene para la detección de moléculas extrañas, por ejemplo, en el organismo, ¿sí? Empieza a emitir señales a diferentes partes del organismo y entonces estos empiezan a arrojar defensas que nos empiezan a autoatacar, ¿no? ¿Sí? Y de ahí es donde se empieza a dar toda esta parte de, se nos empieza a inflamar los párpados, los labios, las amígdalas, porque es una zona donde se empieza a producir muchas células blancas, ¿sí? o células de defensa. Entonces empiezan a inflamar y por consecuencia a veces causa obstrucción respiratoria, ¿no? ¿Sí? Y es cuando la persona entonces empieza a, pues a sufrir deficiencias de oxígeno y por consecuencia pues tiende a morir, ¿sí? Tiende a morir como le estaba pasando a su tía de Car. Pero más que nada es por el bloqueo de la biotransformación, ¿sí? La biotransformación, no tanto que el fármaco se va a unir al alcohol, sino más bien es que el alcohol va a bloquear la actividad de biotransformación de algunos fármacos, y principalmente los que ya les mencionaba, ¿no? Es por eso, Caro. Pero hay unos que no son tan así como reaccionan con el alcohol, porque digamos que en las fiestas, luego lo he visto que están tomando y les dicen, ¿quieres un mezcal? Y dicen, no, es que tomé. Y por ejemplo, le preguntan qué tomó y le dicen que una aspirina o algo para el dolor de cabeza. Y sí toman. Y ya cuando les dicen, no, pues es que me desparasité. Ah, no, entonces no puedes tomar. Y no, eso es lo que me revolvía. Seguramente tienes fiesta mañana, ¿verdad, Caro? No, profe. Sí, es con algunos tipos de fármacos, ¿eh? De hecho, déjenme decirles que por ejemplo, los antigripales, los AINES, que son un grupo de fármacos, interactúan, o digamos que son, su actividad se ve poco disminuida en cuanto al consumo de alcohol. Sí se ve disminuida, pero tampoco es lo recomendable, ¿no? O sea, no es recomendable que... por eso les decía cuáles son los tipos de fármacos que se ven más afectados por el alcohol en este caso. ¿Sí? Pero sí, hay algunos que no, sobre todo aquellos que son, que funcionan como AINES. Algunos sí se ve más afectada su actividad, pero otros no. Algunos, por ejemplo, nada más van a ser bloqueados, pero se eliminan más fácilmente. Se bloquea su actividad en cuanto al metabolismo, pero se elimina. Algunos se hidrolizan más fácilmente y se eliminan. Entonces no hay mayor problema en ese sentido. Por eso es que no causan reacciones adversas o toxicidad. Pero en el caso de, vuelvo a repetir, los antiparasitarios, los antifúngicos, los antivirales inclusive, ¿cuáles otros les mencionaba? Los que actúan directamente en el sistema nervioso central también, ¿sí? Todos estos fármacos, sí, ni se les ocurra tomarlos con alcohol, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengan antes de continuar? Oiga, maestro, ¿y eso pasa lo mismo con las vacunas? Por eso no dejan tomar. Así es, sí. Bueno, en cuanto a las vacunas, el proceso es un poquito diferente. Más bien me refiero por la
¿cómo intervendría? En este caso, bueno, en cuestión del, ahorita lo que están las vacunas del anti-COVID, no se tiene muy claramente las cuestiones de cómo puede afectar en ese caso el alcohol, pero platicando un poco con algunos profesores, el doctor Honorio, que es experto en la parte inmunológica, el doctor Ericel, que es experto en la parte de los virus, platicando un poco con ellos y un poco en cuanto a lo que se tiene ya de los estudios de hace un año para acá, digamos, se ha manejado que el alcohol lo que hace es disminuir, interactuar con un poco con la médula ósea, que es donde se va a generar o que produce las células. Y en ese sentido, digamos, las células precursoras de los anticuerpos, ¿sí? Entonces, ahí es donde existe una disminución, ¿sí? El alcohol lo que hace es bloquear un poco la parte, habría que ver más estructuralmente, más metabólicamente, cómo sería como tal la función o el bloqueo, pero por lo que ellos comentan y lo que hemos leído también un poco, es que sí interviene directamente en cuanto a la producción de células que van a ser precursoras para la generación de anticuerpos, ¿sí? Eso es donde se ha mencionado que disminuye. Por eso es que como hay un aumento, o sea, con las vacunas se supone que debe haber un aumento durante los 15 o 20 días más o menos de la producción de anticuerpos. Por eso es que se recomienda que sea en ese lapso, ¿no? Que no se consuma nada de alcohol. ¿Para qué? Para que se tenga la mayor producción de anticuerpos en este sentido. ¿Qué pasa si nosotros ingerimos alcohol? Pues únicamente vamos a tener disminución de anticuerpos, ¿no? Y no vamos pues a quedar protegidos en ese sentido. Entonces, lo que pasaría, ¿no? Pero habría que ver con más detalle inmunológicamente cómo pudiera afectar en un momento dado, ¿no? Si es realmente a nivel de sistema inmunológico o a qué otro nivel, ¿no? Profe, yo había visto, bueno, no sé qué tan cierto sea, ni recuerdo para qué vacuna era, que al menos con la vacuna de COVID, una de las razones igual por las que no te decían que no podías ingerir alcohol es que podías llegar a confundir los síntomas, o sea, si tenías alguna reacción con con lo que pasa pues después de tener alcohol, pues cuando les dan la cruda, como le llaman. Según yo, igual esa era otra de las razones por las que no te dejaban, bueno, que te decían que no podías consumir alcohol porque podías, o sea, en caso de que tuvieras alguna reacción, podías confundir los síntomas. Pudiera ser, pero en realidad yo creo que el hecho de la recomendación se viene más en otros sentidos, viene más por la parte de interacción, ¿sí? La parte de interacción. Sí, para ir descartando, obviamente muchos estudios pues van tomando en cuenta otros factores, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, también depende mucho y por eso es que se maneja a veces 15 días, 20 días, a veces hasta un mes, porque también no sé, como son primeras veces que se están aplicando las vacunas, no se ha visto, por ejemplo, la variación que hay entre la parte genética. A lo mejor ustedes han escuchado hablar por ahí algunas personas que dicen, es que yo me vacuné, vamos, no tomé ni alcohol, nada. Después de los 20 días o 40 días me hice una prueba y no generé anticuerpos. O los anticuerpos son muy, digamos, muy bajos, ¿sí? No sé si han escuchado hablar de eso. Y es que precisamente aquí entra también la parte genética, ¿sí? Hay quienes sí han reaccionado o han tenido buenos resultados con las vacunas y el hecho de haber generado una cierta cantidad o una gran cantidad de anticuerpos, pues eso significa que, bueno,
en ese organismo la vacuna tuvo su efectividad, ¿no? Pero ¿qué sucede ahora con las personas, por ejemplo, que no tuvieron anticuerpos? ¿Sí? O estaban infectados o tienen una debilidad en cuanto a la producción de este tipo de anticuerpos, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando, no? Entonces ahí ya entra otras dudas, entran otros estudios, y principalmente son cosas que en la actualidad pues aún no se les ha dado alguna explicación, ¿sí? No se les ha dado alguna explicación porque sí son cosas, vamos, que va sucediendo, no en todos los pacientes, no en todas las personas, pero que sí son parte de los efectos como secundarios, parte de los efectos, digamos, que se van generando en la aplicación de estas vacunas. Hay otras personas, por ejemplo, que, digamos, ya tuvieron digamos, se infectaron, ¿sí? Yo conozco algunas personas que se infectaron de COVID, inmediatamente se trataron, digamos que pudieron tratarse, pudieron librar esta parte de la infección, porque era una infección inicial. Y recuerden que si se empezaba uno a tratar al inicio de la infección, podía uno salir sin mayor problema, ¿sí? Entonces, llevaron tratamiento, inclusive hasta con dióxido de cloro, ¿sí? Llevaron el tratamiento. Después de unos días de ya haber pasado la infección, se hacen la prueba de anticuerpos y su organismo no genera anticuerpos, ¿sí? No genera anticuerpos por la infección. A lo mejor eso significa que sí se bloqueó la infección antes de que se expandiera un poco más. Pero después se aplican la vacuna y con la vacuna tampoco generan anticuerpos, ¿sí? Entonces, la verdad, ahí es donde entra, les digo, salen estas dudas, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué no generó anticuerpos la persona con la infección directamente del virus? ¿Y por qué tampoco genera anticuerpos con la vacuna, ¿no? Y eso sucedió en varias personas, ¿eh? ¿Sí? En varias personas sucedió eso. Y algunas, por ejemplo, dicen, sí generaron anticuerpos, pero fueron en poca cantidad. Por eso decían que no, que la vacuna no servía, y que les estaban inyectando agua y que aire y que no sé cuántas cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces de ahí salen muchas teorías. Pero bueno, uno que nosotros que estamos metidos en esta área, al menos debemos tener un poco de conocimiento y el saber que pues no todo también va a ser completamente exitoso, ¿no? En este sentido, no todo va a ser exitoso. O sea, y más con esto que se llevó a cabo muy rápido, ¿no? O sea, en un año producir una vacuna, ¿sí? Que a lo mejor ya la tenían preparada desde hace muchos años, ¿no? Porque también se maneja una teoría de que el virus fue producido en el laboratorio, o sea, no fue un virus que provenía de la nada, ¿no? Como se maneja del murciélago. O sea, más bien es por todo lo que se está dando y se está llevando a cabo, se manejan teorías en las cuales el virus se produjo en el laboratorio y se le salió de control, o bien fue precisamente parte ya de una prueba, ¿no? ¿Sí? Parte de una prueba como para una guerra biológica, ¿no? ¿Sí? Entonces, son cosas que también nosotros estamos conscientes, ¿no? Que se pueden dar en el laboratorio. O sea, nosotros, por ejemplo, en el laboratorio ahí, o en la facultad, decimos que nosotros manejamos armas biológicas, y por supuesto que sí, porque tenemos ahí bacterias, tenemos parásitos, tenemos hongos que pueden servirnos como armas biológicas, ¿no? Y lo hemos utilizado, y esa es nuestra defensa cuando alguien nos dice que la otra vez que nos quisieron tomar la facultad, ¿no? Inmediatamente agarrar nuestras armas biológicas y órale, ¿no? Pero pues, o sea, eso se puede llevar a cabo, por supuesto que sí, lo podemos llevar a cabo, ¿no? O sea, no son cosas que ¿Eso nosotros pasó? nos vamos a espantar, ¿no? ¿Perdón? Sí, eso pasó, digo, que querían tomar la facultad y sacaron las armas biológicas. Así es, fue como hace 6, 7, como 8 años, ¿no? Hace como 8 años más o menos. Pues ya ven, siempre hay
problemas en la universidad y hay veces que los alumnos quieren pasar de chaleco sin estudiar y por tener amistades en derecho, por tener amistades horribles en contaduría, querían valerse de eso, con tal de que los profesores pasaran a los alumnos sin hacer examen, con calificaciones buenas, y eso no existe en la facultad, ¿no? Entonces, sí quisieron tomarnos la facultad, pero con la ayuda de los alumnos, la ayuda de los profesores, los mismos trabajadores, nosotros estamos dispuestos hasta quemarlos con ácido, ¿no? Tenemos ácido, tenemos ya todo, tenemos ahí en los laboratorios, ¿no? Y sí tenemos precisamente preparadas nuestras armas biológicas también, si es que ya saben. No digan nada más. Está bien. Ustedes tranquilos. Oiga, maestro, había visto un artículo hace tiempo donde el mismo, digamos que los mismos efectos secundarios eran los efectos terapéuticos para esta enfermedad, pero no sé si hay muchos casos así o bueno, son pocos los medicamentos que así funcionan. ¿Para el caso COVID? No, era para medicamento para una enfermedad de trastorno maníaco depresivo con litio. Ah, ok. Híjoles, sí, es que en esos casos sobre todo cuando ya se utilizan medicamentos que tienen, por ejemplo, elementos metálicos ya en su estructura, es un poquito ya más complejo porque acuérdense que los metales también pueden formar compuestos de coordinación, o sea, pueden reaccionar más fácilmente con algunas otras moléculas, algunos otros compuestos. Entonces, en ese sentido, lo que se hace es utilizar sí con dosis muy bajas, ¿sí? Dosis muy bajas del fármaco y que tienen que ir ayudadas en este sentido o tienen que ir fortalecidas con algún otro fármaco, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de algunos tipos de cáncer que se maneja litio también? ¿Sí? Perdón, platino, cisplatino, como algún tratamiento, pero es como sí son tratamientos de emergencia, tratamientos, básicos, pero que también no puedes tú exponer a la persona a muy altas concentraciones o muy constantemente, porque sí, los efectos secundarios precisamente son, digamos que son derivados de los efectos farmacéuticos, ¿sí? O sea, por querer aumentar el hecho de que nosotros tengamos un efecto terapéutico, a veces se puede desplazar muy fácil el fármaco con una pequeña cantidad hacia la parte tóxica, ¿sí? Y entonces ahí es donde se vienen los efectos secundarios. Pero sí, el hecho de trabajar con fármacos que tienen en su estructura algún metal, sí es un poco complejo, fíjate. Es bastante complejo porque sí pueden reaccionar muy fácilmente y a concentraciones muy pequeñas. De hecho, bueno, este artículo hablaba de que este fármaco lo que hacía era, digamos que afectar totalmente, o sea, el efecto terapéutico se basaba en la afectación del sistema nervioso. O sea, el punto era dañar un poco el sistema nervioso para que ya no coordinara tan rápido estas como transmisiones excesivas en este tipo de personas. Entonces, bueno, eso era, digamos que el litio es tóxico por sí solo. Entonces, se aprovechan de que es tóxico a una concentración moderada para dar estos efectos terapéuticos. Pero pues que también las personas que eran tratadas con este medicamento en los 90s, 2000,
presentaban ya, desde el momento que lo tomaban, disminución en la actividad cerebral. Eran más lentos para hablar, lentos para razonar, lentos para mover sus manos, para caminar, para pensar, para hablar. Entonces, todo esto sí los curaba, pero pues era otra vida totalmente, ¿no? Como otra enfermedad. Disminuía completamente seguramente los neurotransmisores. Porque hay muchos fármacos que actúan directamente hacia los receptores de, por ejemplo, de adrenalina, o receptores de serotonina, o receptores de histamina, ¿sí? Como les platicaba aquel día en la clase de los neurotransmisores, que tienen funciones específicas y que son los encargados de llevar alguna señal para que el organismo pueda llevar a cabo una actividad metabólica o desencadenar una actividad. En ese sentido, lo que hacen muchos fármacos es bloquear la unión de los receptores. Y entonces cuando se bloquea la unión de los receptores, pues precisamente una de las características es que pues ya no se va a llevar a cabo a lo mejor la secreción de jugo gástrico, ¿no? A lo mejor que la persona ya no va a tener debilidad en cuanto a la coordinación de sus extremidades, por ejemplo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque estamos bloqueando directamente el receptor que se va a unir a lo mejor a la serotonina y que va a ser la encargada de que lleve la señal para que el organismo produzca a lo mejor insulina, ¿no? ¿Sí? Y entonces eso es lo que hacen muchos fármacos. Y en este sentido, pues no conozco como tal la patología que menciona su compañerito, pero me imagino que a ese nivel actúa, ¿sí? A ese nivel actúa bloqueando los receptores de algunos neurotransmisores, y por eso es que sí hay un control, pero también hay una disminución de varias actividades metabólicas y varias actividades de coordinación, ¿no? Con el mismo organismo, sistema nervioso central. Entonces, no conozco como tal la patología, pero por el nombre, pues sí me suena que sea de esa manera el mecanismo por el cual actúa el fármaco. Profe, yo tengo una duda. Por ejemplo, digamos, ahorita que comentaba lo de la vacuna, porque yo recuerdo que hace tiempo mi familia comentaba el caso de un señor que le habían dicho que no tomara porque lo había vacunado. Tomó y se empezó a sentir mal y se fue a lo que era el centro de salud, pero en el centro de salud ya no pudieron hacer nada y el señor falleció. Y hace tiempo en la clase de bioquímica, el maestro Antonio nos estaba comentando que, por ejemplo, en casos de envenenamientos por etanol, utilizaban la inhibición competitiva para poder hacer que como que lo que era dañino no se uniera a los receptores y se uniera la molécula que sí era la correcta. Entonces, digamos, yo tengo la duda de que, por ejemplo, en estos casos, para ayudar a una persona así, más o menos podríamos utilizar otro fármaco para que ese fármaco bloquee, digamos, los receptores o actúe sobre los receptores. Pues más bien sería, sí, un fármaco que pudiera, a lo mejor, hidrolizar más fácilmente ese caso, a la concentración de alcohol, y que se pudiera eliminar, ¿no? Sin llevar a cabo algún metabolismo, porque con el hecho de que, por ejemplo, el alcohol también lleva a cabo un metabolismo, se transforma y entonces es como se absorbe más fácilmente al organismo y es más difícil de eliminar, ¿sí? Por eso es que se relaciona con lo que mencionaba hace rato su compañerita, que decía por los efectos de la cruda, ¿no? Que lo relacionaban con estos efectos, ¿sí? Pero no es que se relacionen, sino más bien porque ahí en ese sentido las reacciones que se llevan a cabo, o los metabolitos que se producen, se absorben, ¿sí? Mucho más fácilmente, y entonces ya no puedan liberarse muy rápido, ¿sí?
Entonces, en ese sentido, lo que, si no hay mucho tiempo en haber consumido, por ejemplo, el alcohol, pues lo que se tendría que hacer es buscar la manera de hidrolizarlo fácilmente y que sin que llegue a la parte del hígado, sin que se transforme, se elimine. ¿Sí? Eso sería lo más correcto, ¿no? ¿Sí? Que se eliminen antes de que se puedan biotransformar o llegar a la parte compleja donde ya se llevan a cabo reacciones de otra índole, ¿no? ¿Sí? No sé si me explico en ese sentido. Sí, gracias. Bueno, ¿qué más tenemos con esto? A ver, no sé si tienen alguna pregunta. Si van teniendo alguna pregunta, pues bueno, es importante que van saliendo todos estos comentarios porque pues vamos generando más, a lo mejor a veces hasta más dudas, ¿no? Y nos da pauta que podamos leer más, podamos investigar un poco más sobre de esto. Y algunas cosas, pues, de igual manera les digo, por ejemplo, en esta cuestión del COVID, sí hay información, pero información que se está produciendo. Y dentro de esa misma información que se está produciendo, pues hay cosas que los mismos autores dicen, pues, que están un poco inseguros, ¿no? ¿Sí? Por la misma situación que se va dando. O sea, en tan poco tiempo, generar vacunas, pues sí es un poquito complejo, ¿no? Y además, ahí ya entra cuestiones ya del propio organismo, cuestiones genéticas, cuestiones de estilo de vida, cuestiones de patologías, ¿sí? Y todo eso pues genera efectos obviamente secundarios, efectos diferentes en cada organismo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre el sistema oxidativo microsomal hepático. Este sistema que se denomina como sistema oxidativo y que corresponde a la parte de las células hepáticas, pues principalmente se maneja que es el hígado, puesto que les mencionaba hace rato, es uno de los órganos principales para el metabolismo de fármacos y de algunos otros nutrientes, ¿no? Como alimentos. La función principal es la oxidación de los fármacos para aumentar su hidrosolubilidad y favorecer la eliminación. ¿Sí? Algo de lo que veíamos en las diapositivas anteriores que nos mencionaba que una de las funciones importantes del metabolismo es que aquellos fármacos que entran de una forma activa al organismo, ¿sí? Tienen que ser desactivados para poder eliminarse. Y para poder ser desactivados, pues deben llevar a cabo una reacción que permita convertir el fármaco más hidrosoluble, más polar, y de esa manera favorecer su eliminación. Este sistema, les decía también que es utilizado principalmente para transformar tanto nutrientes, alimentos que llegan al organismo dentro de algunos otros como vitaminas, compuestos que son benéficos, como también los fármacos. Se compone de un complejo o un conjunto de enzimas que se llama el citocromo P450, ¿sí? Es digamos que un grupo de enzimas que van a intervenir para llevar a cabo las reacciones de fase 1 y de fase 2 que nosotros tenemos en esta biotransformación de fármacos. ¿Por qué se llama citocromo P450? Pues porque, como menciona aquí en la diapositiva, existen alrededor de entre 450 enzimas en promedio, porque puede haber más, mejor puede haber menos también, dependiendo de las cuestiones metabólicas del organismo. Entonces se contempla en promedio 450 enzimas que van a intervenir en reacciones de oxidación, reducción, hidrólisis y las de, ¿cómo se llaman las otras? Las de acoplamiento o reacciones de conjugación, ¿sí? Este conjunto de enzimas se encuentran directamente en el retículo, en las células hepáticas del retículo endoplasmático, ¿sí?
Y vamos a tener que, así como se llevan a cabo reacciones que nosotros conocemos en el laboratorio, ¿sí? En el laboratorio nosotros hacemos reacciones de oxidación, hacemos reacciones de hidrólisis, hacemos reacciones de reducción. Es la actividad que van a tener este tipo de enzimas, este tipo de complejo. Y más adelante vamos a estar viendo que la nomenclatura en ese caso para estas enzimas va a estar dado así como viene un ejemplo aquí, el de CYP 450. Puede haber desde la CYP 1 hasta la CYP 450, pero también de CYP 1 se divide en CYP 1A, CYP 1B, CYP 1C. Entonces va también nombrado en base a a letras. Entonces por eso viene un aumento en cuanto a la cantidad de enzimas que van a estar disponibles para llevar a cabo alguna de las reacciones de las fases. Y aquí tenemos algunos ejemplos, vean, de reacciones de biotransformación de fármacos. Por ejemplo, tenemos en el caso de el pentobarbital, ¿sí? Se lleva a cabo una reacción de hidroxilación. Entonces, vean que podemos tener tanto reacciones de hidroxilación en pentobarbital como en propanolol, que son fármacos que nosotros podemos encontrar en el mercado, ¿sí? Y que estos fármacos pueden tener o llevar a cabo reacciones de hidroxilación en el metabolismo del hígado, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de una de alquilación en la lidocaína, azatioprina, en la fenacetina, ¿sí? Aquí está una O de alquilación, una N de alquilación, una S de alquilación. Entonces vean, dependiendo a la de alquilación que se lleve a cabo, así será el nombre del fármaco que se va a estar generando. Entonces, tenemos reacciones, por ejemplo, de sulfuración en el paratión metílico, que es un insecticida. Tenemos una metilación en la norepinerefrina. Ahí se les va a quedar de tarea hacer los mecanismos de reacción para cada uno de estos fármacos que vienen ahí. Vean una reducción en el caso del nitrazepam, una oxidación en el caso de el bespireno, cloroperazina, acetaminofén, una hidroxilamina. Entonces ahí tenemos reacciones de oxidación. Tenemos unas reacciones de hidrólisis, de igual manera. Entonces ahí las pueden checar con calma qué es lo que sucede en cada una de ellas. Bueno, estoy viendo que ya se nos terminó el tiempo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí. El lunes continuamos con esto. Bueno, primero vemos lo de los artículos y después continuamos con la parte de los factores que modifican el metabolismo. Por ahí vamos a ver algunos factores que van a intervenir cuando se desarrolla un metabolismo activo o en su defecto puede haber un bloqueo, ¿no? En cuanto a este tipo de actividades. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Ya leyeron también los capítulos del libro, ¿verdad? El libro de Rand y el libro de Velázquez, los capítulos de metabolismo y eliminación. Sí. Eso ya los leyeron, ¿verdad? Ya. ¿Ya tienen su actividad? Sí. Bueno, para programárselas y ya la puedan subir sin mayor problema. Entonces, nos vemos el día lunes, chicos. Nos vemos, lo dejamos hasta aquí, cuídense. Sí, gracias. Nos vemos, muchas gracias.
Nos vemos. Muchas gracias. Bye.